Vale. Bien, vamos, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Recuerde que gran parte del diplomado de metodología de investigación se encuentra en el material de apoyo, material al cual ustedes pueden tener acceso si así lo desean. Y hemos estado en los encuentros sincrónicos centrándonos en poder enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial en investigación. ¿Sí? ¿Cómo podemos utilizar inteligencia artificial en investigación? Y trabajando, hemos estado trabajando una secuencia de prompts que nos ha llevado a poder trabajar el tema de la observación de la realidad. En este caso, hemos utilizado un prompt donde hemos definido la tríada investigativa, la postura epistemológica, metodológica. Sí, esos prompts han estado de manera presente en el archivo que hemos estado compartiendo. Cuando definimos la manera en cómo la inteligencia artificial debe ver la realidad, hemos actualizado su memoria y después pasamos a un prompt de sistematización donde definimos las variables o las categorías de nuestro estudio. Con esto logramos observar la realidad y poder parametrizar a la inteligencia artificial. Seguidamente estuvimos haciendo unos prompts para hacer unas matrices de análisis estadísticos subapartados para la descripción del problema que nos terminaron permitiendo hacer la redacción de la descripción del problema, ¿sí? Con la introducción y el cuerpo de la descripción del problema. Todos estos prompts también están en el material de apoyo, también están en el archivo que yo le he ido mandando. Sin embargo, estos prompts siempre van a ser susceptibles a ser adaptados y modificados. Seguidamente creamos un conjunto de prompts que nos permitieron crear las fases y las taxonomías de nuestra investigación desde el método que hayamos definido y finalmente pudimos crear la matriz integradora, donde tenemos la pregunta, las preguntas específicas, los objetivos generales o propósitos generales y los objetivos o propósitos específicos. ¿Sí? Hasta allí íbamos. Ahora hicimos también justificación, que fue lo último que hicimos el día, el día viernes. Lo último que hicimos fue la matriz de justificación. ¿Ok? Eso lo tenemos aquí. Regálame un segundito, por favor. Vale. Entonces, hasta aquí vamos. Hasta aquí llevamos el PRON, hasta el PRON de la justificación. Hoy vamos a hacer varias cositas. Vamos a hacer nuestra categoría de análisis. En este caso, que es investigación cuantitativa, sería operacionalización de las variables. Y vamos a crear sistemas de hipótesis y vamos a hacer un par de instrumentos. Para mañana, trabajar el marco teórico y el estado del arte. ¿Sí? Y terminar el día miércoles con el diseño metodológico. Entonces, vamos ahí. Ya hicimos una primera matriz de categorías de análisis o de operación de las variables, que fue el PRON 3, ya lo hicimos. Simplemente que ahora, después de todo lo conversados, vamos a ampliar más, vamos de alguna manera a desarrollar un poquito mejor esto. ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí, voy a abrir el chat. ¿Sí? Vamos. Entonces vamos a crear el prompt vamos a crear un prompt de variables. Entonces vamos acá, vamos a crearlo. Es una adaptación del mismo prompt, ¿cierto? Entonces le vamos a decirle acá, vamos a decirle prompt, viene siendo el prompt 11, vendría siendo operacionalización de las variables. No podemos cambiarla ni alejarnos significativamente de la primera que hicimos porque
podríamos caer en otro estudio y eso nos podría afectar muchísimo. Así que lo primero que vamos a hacer es diciéndole, considerando la matriz preliminar de las variables, ¿sí? Construye, ¿sí? La matriz formal de operacionalización de las variables, ¿sí? Eh, entonces le decimos aquí literalmente, vamos a tener más o menos lo mismo, ya la tenemos definida, no vamos a cambiar, eh, no vamos a cambiar ni adicionar nada en este caso. Le digo, la matriz debe tener variables, tipos de variables, si es independiente o dependiente, definición teórica de las variables, subvariables, definición de las subvariables, dimensiones, indicadores y responder en el mismo chat. Vale, aquí lo único que vamos a agregar son varias cositas. ¿Sí? Indicadores, vamos a poner aquí eh, eh, unidad de medida, cómo se va a medir esos indicadores, ¿sí? Eh, para medir los indicadores, unidades de medida, que es para medir los indicadores, eh, vamos a poner aquí técnica de recolección, técnica de recolección de datos. Y responder en el mismo chat. Entonces, con este chat, no podemos pedirle que nos construya una nueva operacionalización de las variables porque nos afectaría, ¿sí? Él me llega a cambiar la operacionalización y pues me afecta completamente el chat. Vale, yo estuve trabajando con ustedes, si no estoy mal, en una cuenta de ChatGPT que es gratuita que tengo. Vamos a ver, aquí debe estar. ¿Sí? Vamos acá, investigación. Le voy a pegar mi prompt. Vamos ¿qué dicen? ¿Qué esperan ustedes? Vamos pues. Vamos a ver acá. Investigación. Aquí voy a pegar mi prompt. Aquí pego el prompt. Entonces veamos. Recordemos que estos prompts siempre tienen que estar en la secuencia del chat, porque él va a tomar toda la conversación que hemos estado desarrollando con él. Así que él va a tomar la matriz preliminar de variables para construir una operación de las variables. Como esa matriz estaba relativamente casi completa, lo único que hemos hecho es adicionar varios elementos, la unidad de medida y la técnica de recolección de datos, para tenerlo ahí definido. Porque lo que vamos a hacer ahora es un instrumento de recolección de datos. Sin la matriz no pueden crear instrumentos de recolección de datos, ¿ok? Ah, pero no me la entregó en manera de matriz. Vamos a ver. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver. Ahora sí. Entonces tenemos inteligencia financiera, conocimiento, habilidades de gestión. Aquí tenemos las definiciones de las subvariables, las dimensiones, los indicadores, ¿sí? Las unidades de medida. Miren que aquí me sugiere una escala de Likert con unas opciones policotómicas de 1 a 5, ¿sí? También me sugiere tener algunas respuestas dicotómicas de sí o no, ¿ya? Entonces aquí me está sugiriendo, aunque aquí en unidades de medida debería poner ordinal, y aquí en técnica es donde debería haber puesto escala de Likert, ¿sí? O instrumento escala de Likert. Pero bien, aquí más o menos nos dio. Él nos sugiere hacer una escala de Likert. Así que vamos a hacerle caso y vamos a construir una escala de Likert a partir de lo que la inteligencia artificial nos ofreció. Esta matriz de operacionalización es la que nos permite a nosotros, de alguna manera, diseñar y validar los instrumentos de recolección de datos. Recuerden que tenemos que hacer inspección técnica, tenemos que verificar definitivamente si estos son los indicadores o si yo quiero adicionar más indicadores, adicionarlo a partir de la literatura, no quedarnos simplemente con lo que la inteligencia artificial nos entrega. Tenemos que ser muy responsables con nuestras investigaciones y tenemos que hacer nuestra tarea. La inteligencia artificial es una ayuda, pero no se nos puede convertir en la excusa de no hacer nada. ¿Sí? Eso sí lo planteo porque vamos a encontrar instrumentos pobres, instrumentos, y más si estamos haciendo una tesis doctoral. Así que esto es una base. Yo esto me lo llevo a Word y lo alimento, lo nutro, lo especifico más. Después lo devuelvo otra vez en la inteligencia artificial para pedirle que me ayude a construir los instrumentos de recolección de datos. Entonces aquí tenemos el prompt de la operacionalización de las variables. Entonces se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ir haciendo, para que puedan ir conmigo en lo que queremos ir haciendo hasta el momento. Vamos a poner aquí, vamos para el PRON 11, ¿sí? Vamos a guardarlo. También les voy a compartirles el chat, porque hay gente que le gusta que le comparta el chat. Se las voy a compartir, ¿vale? Sí, vamos a ver aquí. Este es el chat, ahí se lo mando el chat y ahora le voy a mandarle el... Entonces, vamos a hacer nuestra primera práctica de entrada con el objetivo de que podamos hacer el cuadro de operacionalización y yo pueda explicarles un poquito sobre técnicas e instrumentos de recolección de datos y hablemos un poquito de escala del Likert. ¿Oyeron? Entonces vamos aquí en este momento a pasar. Ahí se los mandé. Vamos aquí donde estamos. Vamos a buscar aquí. Voy a poner aquí mi pizarra interactiva con el objetivo de que ustedes puedan ver cuánto tiempo tienen para poder hacer acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra primera actividad. ¿Ok? Sí. Vale, ok. Perfecto. Vamos. Vamos a continuar. Quiero mostrarle de manera inicial una escala de Likert sencilla, no es complicada, ya hecha, ¿sí? Vamos a ver si aquí la encontramos. De hecho, voy a descargarla
Ustedes van a tener acceso a un poquito más de esto desde vamos, aquí tengo Box. Entonces, en la carpeta que tenemos del diplomado, si ustedes se van donde dice instrumentos de recolección de datos, aquí aparecen cuantitativos, cualitativos, me voy para cuantitativo, y aquí creo que este es una escala de Likert, sí, aquí está. Vamos a ver, la primera hoja es el diseño, un diseño muy sencillo. Se presenta aquí la tesis doctoral, el objetivo del instrumento, no de la tesis. En este caso, la tesis era currículo del hogar desde un enfoque crítico complejo para la formación integral en primera infancia. Este fue un instrumento muy sencillo que buscaba identificar las opiniones que poseen los docentes frente a su rol y al rol que tienen el hogar en los procesos educativos y formativos de los educandos. Hay que tener en cuenta que adicional a este instrumento, a ellos también se les hizo una entrevista. Dice que hubo un instrumento tanto cuantitativo como cualitativo que buscaban complementarse. ¿Sí? La tesis no era mixta, la tesis fue meramente cualitativa, pero en esta oportunidad decidí hacer simplemente una caracterización estructurada de las opiniones que se pudieran complementar con las entrevistas y lo desarrollamos. Desarrollé tres componentes o tres elementos que agruparan los ítems: el rol del hogar en la educación integral de los educandos, el rol de la escuela en la formación integral de los educandos y la interdependencia. Si ustedes se van a dar cuenta, por cada uno de los componentes hice cuatro preguntas, cuatro ítems, ¿sí? Entonces aquí presentaban los diferentes tipos de ítems, ¿sí? Que los ítems no son preguntas, son afirmaciones. Las disciplinas, comportamiento y convivencia de la escuela en la educación, en la repetición práctica de las experiencias que están, estos cuatro ítems responden a este componente, estos cuatro ítems responden a este componente y estos cuatro ítems responden a este componente. Vamos a chequear cómo queda el instrumento, ¿sí? Ya yo sé que, por ejemplo, el ítem 1, el 5, el 8 y el 12 responden a este ítems del rol del docente. Creo que asumo que no están viendo pantalla. Ah. Ahora sí se ve, ¿sí? Qué pena. Ok, discúlpenme. Es que había compartido, era una ventana y ahora no lo estaban viendo. Ok. Entonces les decía, en esta primera parte tenemos un diseño muy sencillo. Sencillo simplemente donde define un componente y frente al componente define un conjunto de ítems que quería evaluar. Este es un ejemplo muy sencillo. Tienden a ser más largos, más sofisticados, pero permítanme presentarlo como este es el diseño, este no se le entrega a los participantes. Yo aquí, ¿qué me interesaba saber? Que, ¿qué ítems respondían a qué componente? En este caso, este ítem respondía al componente rol del hogar en la educación integral de los educandos, ¿sí? La 1, la 5, la 8 y la 12 respondían a ese componente. La 4, la 7, la 9 y la 11 a este componente. La 2, la 3, la 6 y la 10 a este componente. Ahora, este sí fue el instrumento que se le entregó a las personas. El instrumento consistía en varios aspectos. El encabezado del instrumento, que compone nombre de la universidad y del doctorado que estamos haciendo. eh, una recolección de datos etnográficos, ¿sí? En este caso se le preguntó por la profesión, si era uno licenciado, nivel de formación. Se presenta el instrumento, ¿sí? Y se da indicaciones de cómo diligenciarlo. Yo hice una escala de Likert basándome en 5 posibles opciones que medían los niveles de acuerdo. Por ejemplo, 1, muy en desacuerdo; 2, algo desacuerdo; 3, ni de acuerdo ni desacuerdo; 4, algo de acuerdo; 5, muy de acuerdo. ¿Sí? De esta manera la persona lee el ítem, por ejemplo, la disciplina, comportamiento y convivencia de los educandos en la escuela es la representación práctica de las experiencias y y ambientes ofrecidos en casa. Si la persona me dice 1,
significa que no está de acuerdo con esto, así que asume que la casa no es tan influyente. Si me pone 5, significa que sí está de acuerdo, que sí considera que lo que pasa en la casa influye en la disciplina y comportamiento y la convivencia. Así que la pregunta, el ítem 1, como está en el diseño, responde al rol del hogar en la educación integral. ¿Sí? La 5 también respondía a ese componente. La 5 dice, los padres y o acudientes deben interesarse en saber sobre la educación para poder así articularse activamente a los procesos de la escuela, lo cual minimiza significativamente las dificultades del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que este instrumento era para profesores, no para padres. ¿Qué opinaban los profesores sobre eso, sobre la relación hogar y formación integral? Y aquí precisamente se establece. ¿Sí? El segundo componente, que era el rol de la escuela en la formación integral, ya no del hogar, sino de la escuela. Veamos el ítem 4. El 4 nos dice, el docente debe buscar constantemente los mecanismos y medios de comunicación que le permitan articular sus procesos y contenidos de enseñanza del comportamiento en casa. ¿Sí? Y finalmente, tenemos la interdependencia, que son preguntas que apuntan hacia la interdependencia, como el ítem número 2. Dice, es deber y responsabilidad exclusiva del hogar educar en valores y principios. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Vamos a ver acá. Dice, la experiencia y proceso educativo en la escuela no deben ser influenciadores significativos en el comportamiento. De hecho, suele pasar, ahora acabo de leer algo que hubiese corregido yo hace más de 5 años y hoy nuevamente hubiera hecho ese instrumento. Pero así más o menos es la escala de Likert. Vamos a explicar un poquito cómo es la escala de Likert y cómo funciona. ¿Ok? Vamos a verlo un momentico para trabajar. Bien, aquí he preparado de manera rápida unas ideas, ¿sí? Utilizando Gamma. Sí, no sé si la alcanzaron a ver con Olga, pero Gamma es una excelente herramienta que nos permite hacer presentaciones. Y hoy la he utilizado precisamente para apoyarme en esta sesión. Entonces voy a hablar un poquito de la escala de Likert, ¿sí? Definición, diseño y aplicación práctica. Entonces, ¿qué es un instrumento? Primero, es un instrumento, ven, es una técnica de recolección de datos, que es el diseño de escalas. La escala como técnica de recolección de datos. Y el instrumento vendría siendo ya la ficha de recolección de la escala de Likert o la escala misma. ¿Sí? Tiene origen en el siglo pasado y se le atribuye a un psicólogo llamado Rensis Likert, que fue quien propuso este tipo de instrumento. Todavía lo vemos muy vigente en las investigaciones actuales. ¿Sí? Eh, ¿Qué característica tiene la escala de Likert? La escala de Likert es una escala que busca medir actitudes, ¿sí? O praxis. De esta manera vamos a ver diferentes tipos de escala. Están las escalas de acuerdo y desacuerdo, donde le preguntamos, ponemos un ítem y se le ponen opciones a la persona, si está en desacuerdo o está completamente de acuerdo. Estos ítems pueden ir de 3, 5, 7 y 9 puntos. Aquí no serían 10, sino 9 puntos. Por ejemplo, escala de 3 puntos, completamente de desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, completamente de acuerdo. ¿Cierto? 5 puntos, tal cual como lo mencionamos, completamente en desacuerdo, ni de acuerdo ni de acuerdo, completamente de acuerdo. Y así podemos extenderlo a 7 puntos y a 9 puntos. ¿Por qué suele desarrollarse de manera impar? Aunque últimamente no hemos encontrado autores que también proponen pues, trabajarlo de manera par, pero quienes trabajan la escala de Likert de manera impar es porque buscan romper cualquier, pues, no solamente identificar las actitudes negativas o las actitudes positivas, sino también las actitudes neutras. No obstante, para algunos autores, esa neutralidad eh, consideran que no le contribuye al estudio. Yo soy de los que pienso que sí contribuye. A mí me gustan las escalas impares, porque también me interesa ubicar puntos medios de
de opinión, de actitud o de praxis. Pero bien, están estas. 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos, 9 puntos. La más usual es la de 5 puntos. Se ha demostrado que una escala de 5 puntos tiene igual o mayor eficiencia que la de 7 y la de 9 puntos. Hay algunas entidades que para no volverla complicada utilizan de 3 puntos, pero ya queda a consideración de quien va a desarrollar la escala de Likert. ¿Qué debe tener la escala de Likert? Que ustedes tienen que tenerlo muy, pero muy claro. Uno, claridad y especificidad. Es decir, las preguntas deben estar centradas en un solo tema. No es bueno evaluar varias variables en una sola, en un solo ítem. ¿Sí? De hecho, yo no puedo utilizar, no es recomendable utilizar conectores en los ítems. Por ejemplo, imagínese un ítem donde yo le pregunto a la persona, cuando voy a comprar, ¿sí? Suelo hacer un presupuesto, ¿sí? Eh, y suelo hacer un presupuesto y generar una lista de pros y contras sobre las compras que voy a realizar. Resulta que la persona hace presupuesto, pero no hace listas de pros y contras. O hace listas de pros y contras, pero no hace presupuesto. Entonces la persona cuando va a responder, pues lastimosamente, podría estar respondiendo de manera no asertiva porque quizás está centrándose en uno de los aspectos y no en dos. Entonces, aquí es importante más bien eliminar e- ese, esa, esa articulación y generar dos ítems, uno centrado al presupuesto y uno centrado a la lista de pros y contras. Es decir, buscar la claridad y la especificidad en las preguntas. Sí, yo soy de los que estoy de acuerdo con que tengamos opciones neutras. ¿Sí? Crear un punto medio para evitar forzar una postura cuando los encuestados no tienen opinión formada. Es decir, no forzar a que sea positivo o negativo. Darle la oportunidad también que la persona se ubique en un punto de neutralidad con respecto a lo que se le está preguntando. ¿Sí? Las preguntas deberían poder ir aumentando la complejidad cuando se organizan, ¿sí? No obstante, esta organización responde a las variables o a las dimensiones que se están evaluando. No es bueno, no es bueno que cuando le entreguemos el instrumento a los investigadores estén organizados de manera secuencial según las variables. Por ejemplo, las primeras 5 preguntas apuntan a si él hace presupuesto o no. Las siguientes 5 no. Se busca que cuando organicen los ítems, los organicen para entregárselo a los participantes, la organización esté de manera aleatoria. No obstante, ya nosotros tenemos un lugar donde tenemos organizadas por dimensiones. Quiere que para los participantes va a estar organizada de manera aleatoria, pero nosotros vamos a tener claramente identificado que para tal componente o para tal variable o para tal dimensión, estos son los ítems que hacen parte o que le tributan al análisis de esa variable o de ese componente. ¿Ya? Vale, entonces ahí vamos. Características claves de la escala de Likert. Tenemos que tener respuestas estructuradas, es decir, opciones cerradas. Tres opciones, 5 opciones, 7 opciones, 9 opciones. ¿Sí? Eso facilita obviamente el análisis de los datos y es un instrumento cuantitativo, así que buscamos que sea estructurado. Eh, que trate en lo posible de apuntar de manera exacta a la actitud, a la praxis, porque, por ejemplo, tenemos escala de Likert que van de acuerdo en desacuerdo, pero también tenemos escala de Likert que apuntan de insatisfecho o completamente satisfecho, escala de Likert de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, siempre, casi siempre, ocasionalmente, casi nunca, nunca, ¿sí? Sería de frecuencia. Entonces hay diferentes tipos de escala de Likert. Ustedes tienen que adaptar esa escala exactamente a lo que ustedes quieren precisamente medir.
Tener un sistema de multi-ítems, que es presentar un conjunto de afirmaciones organizadas según las variables o las dimensiones con las que podamos ir midiendo cada una de ellas. ¿Ya? Eh, ¿Cómo validamos una escala de Likert? Uno, no pueden haber ambigüedades, no pueden haber afirmaciones que indiquen varias cosas. Tiene que ser lo más claro posible. Tiene que ser lingüísticamente entendible por la persona que la va a diligenciar. No podemos utilizar palabras extrañas o de pronto aspectos que de pronto no conozcamos. Yo recuerdo que me tocó llenar un instrumento que nos compartieron y habían palabras que en mi contexto y en mi cultura no son no son comunes, por lo cual la persona no hizo una adaptación lingüística del instrumento. ¿Sí? Me preguntaban si me consideraba soso en la toma de decisiones. Yo particularmente no me ubicaba que era soso. ¿Ya? Entonces, cosas así como esta. Tenemos que hacer agrupaciones por ítem que vayan relacionadas precisamente con la dimensión o el componente. Vamos a hacer análisis estadístico, buscamos la media, la moda, la desviación estándar en el análisis de los datos. Es importante esto, que siempre se hagan pruebas pilotos de la escala de Likert antes de aplicarlo en nuestra muestra. Quiere decir que si yo hago una escala de Likert, debería, en lo posible, desarrollar un ejercicio con una muestra piloto, con una prueba, con el objetivo de validar que el instrumento está bien redactado. Ventajas, que es rápida de hacer, porque honestamente uno puede diseñarla de manera rápida. Es fácil de diseñar, de administrar y de responder y de analizar, ¿sí? Captura matices entre las dimensiones y los indicadores, permite hacer seguimiento de lo que está, sobre todo si estamos haciendo invitaciones longitudinales, podemos hacer seguimiento progresivo a través de la aplicación de múltiples escalas de Likert y es muy utilizada a nivel internacional, ¿sí? Esas son como las ventajas. Desventajas, sí, que pueden haber sesgos en el análisis de la información. Por ejemplo, dos personas pueden llegar al mismo resultado cuantitativo, pero su interpretación es diferente. Por ejemplo, yo puedo sacar 75 en una escala de Likert y otra persona puede sacar 75 en la misma escala de Likert, pero ese 75 no se puede interpretar de la misma forma. ¿Por qué? Porque quizás de pronto yo llegué al 75 o a los 75 puntos, pero en diferentes tipos de ítems, apuntando o en términos de actitudes positivas o negativas o neutrales eh, diversas. Es decir, yo puedo sacar 75, otra persona sacar 75, pero no necesariamente llegamos a 75 respondiendo los mismos ítems de la misma manera. Por ende, no se va a interpretar de la misma forma. ¿Sí? Eh, los puntos intermedios pueden suscitar interpretaciones subjetivas y aspectos como, como esto. Entonces, se puede utilizar tipos de escala, por ejemplo, satisfacción del cliente, es decir, una escala donde se aborde aspectos de satisfacción, frecuencia, ¿sí? Que va de nunca a siempre, ¿sí? Y pues hay de diferentes tipos de escala de líquido. Entonces, vamos a hacer, para no alargar más este discurso, vamos a hacer nuestra escala de Likert, nuestro PRO. Sí, los instrumentos cuantitativos deben ser validados por expertos. Se recomienda al menos 3 expertos. Uno disciplinar, uno metodológico y uno lingüístico, ¿cierto? El disciplinar valida que precisamente se estén abordando los temas de manera correcta. El metodológico, pues, buscará identificar que el instrumento responde de manera positiva al diseño metodológico, es decir, que esté midiendo lo que la persona quiere que mida. Eso lo busca el experto metodológico. Y el lingüístico lo que hace es una revisión clara de la redacción, de que no hayan ambigüedades, que esté aterrizado al nivel de los encuestados o de los que van a llenar el instrumento,
son como lo ideal. ¿Sí? Vale, yo les voy a compartirle por este medio, este, vamos a compartirlo por aquí. Les voy a compartirle la presentación. Y se la acabo de mandar, ¿eh? En Gamma, para que puedan tener todas las definiciones, lo que quieran. ¿Sí? Ahora, no solamente esto, les voy a compartirles dos artículos. Hay mucho más de esto en el material de apoyo. Estoy simplemente dándole una degustación de los que pueden encontrar. Aquí, esto lo estoy sacando del material de apoyo. Aquí les mando dos artículos y un artículo y un manual de cómo hacer escala de Likert. ¿Sí? Muy sencillo, pero ahí se los comparto. Entonces vamos a hacer, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, vamos a hacer los prompts que respondan a esto. Vamos a hacer los prompts. Vamos a hacer el prompt, ¿sí? ¿Ok? Primero vamos a hacer el diseño y después hacemos el instrumento, ¿ok? Primero vamos a hacer primero el diseño de la escala y después hacemos el instrumento. Vamos a ver. Vale. PROM 12, diseño de matriz. Aquí vamos a estar organizándolas de tal manera que nosotros podamos identificar a qué variable, dimensión, indicador responde. Entonces, definimos a qué variable le vamos a hacerle. En este caso, se la voy a hacer a la variable dependiente 1, que es finanzas personales. Considerando la matriz de operación de de la variable dependiente 1, variable dependiente, ¿sí? Ahora, ustedes pueden poner aquí la variable, no tiene, de hecho, no puede ser ni siquiera una variable. Quizá ustedes quieran medir una subvariable o simplemente quieran medir una dimensión. ¿Sí? En este caso voy a hacer la de la variable dependiente. ¿Sí? Construye una matriz de la escala de Likert, ¿sí? Que apunte a una escala de frecuencia de 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 ocasionalmente, 4 casi siempre, 5 siempre. Le digo, la matriz debe tener dimensiones de la variable dependiente, dimensiones, debe tener las dimensiones de la variable dependiente, ¿sí? Los indicadores, ¿sí? Todos los indicadores, número de ítem y el ítem. Por cada indicador debe haber, yo le puse 5 ítems, ustedes pueden poner 3 ítems, ¿sí? Y finalmente ponemos 1, 2, 3, 4, 5, que serían la manera en cómo ya respondería. Y aquí le decimos responder en el mismo chat. Vamos a probar nuestro prompt para ver cómo nos va. Recordemos hacer validación de respuesta, porfa. Vamos a hacer aquí. Aquí está este prompt. Y vamos a hacer. Aquí estamos haciendo el diseño. ¿Ya? Entonces tenemos. ¿Sí? Aquí me está regalando los ítems. Control de ingreso, registro de ingreso de marca, ¿sí? Registro en cuaderno, control interno. Entonces, registro en un cuaderno o aplicación mis ingresos mensuales. Verifico que mis ingresos sean suficientes para cubrir mis gastos. Llevo un control detallado de cada fuente de ingreso. Comparo mis ingresos mensualmente con los. Entonces, aquí estamos viendo que tengo, estos serían los ítems que voy a utilizar en mi escala, pero ya los tengo agrupados. Sé que estos ítems, que más adelante los voy a organizar de manera aleatoria, sé que estos ítems deben responder a control de ingreso, más exactamente al indicador de ingreso de manera registro ingresos de manera sistemática. Así que dependiendo la respuesta en estos cinco ítems, puedo tener datos estadísticos que me ayuden a interpretar cómo están los participantes o la muestra con respecto a este indicador. ¿Sí? Aquí tengo también control de gasto, miren, aquí
Solamente en esto me está generando un instrumento de 45 ítems para poder medir la variable independiente finanzas personales. ¿Ya? Entonces tenemos este prompt. Entonces vamos a ejecutar este prompt y con este prompt vamos, vamos a hacerlo y vamos a validar. Ustedes van a revisar que esté bien. Aquí le acabo de mandarle prompt, pero también les voy a mandarle el archivo como de costumbre. Por favor, me van diciendo si se va entendiendo lo que este servidor ha intentado explicar, ¿sí? Y si tienen preguntas también. Ahí se los mando y nos vamos a nuestra siguiente práctica, ¿ok? Sí. Vale, ¿se ha entendido? Por favor, me comentan. Ahí les mandé el archivo ya, ¿vieron? ¿Vale? Perfecto. Entonces, vámonos a la práctica. Ok, perfecto. Vamos a ver, por acá me preguntan. Dice, ¿cuántas preguntas serían apropiadas para que las personas no se cansen y dejen la encuesta? Es una pregunta muy importante. Y aquí vamos a encontrar diversas opiniones. Yo particularmente soy de los que pienso que no debería ser tan extensas. Y por ejemplo, a mí me dio 45 ítems. Para mí 45 ítems todavía están en un buen promedio de ítems. Pero yo me he encontrado con instrumentos y validados científicamente donde tenemos 70, 80 ítems y honestamente creo yo que la persona tiene que tener una motivación muy grande para poder diligenciarlo con, con, con compromiso, con seriedad, con responsabilidad. Y tener un instrumento muy largo podría llevarnos a que las personas respondan de manera aleatoria para terminar a la brevedad posible el instrumento. Entonces, esto para evitar tener muchos ítems, tenemos que ser muy específicos a la hora de poder diseñar, obviamente, los instrumentos. Pero yo diría que entre 50 y 30 ítems está bien, ¿ya? Ahora, si vas a evaluar simplemente algo muy pequeño, ya podrá ser menos ítems, ¿sí? Pero no hay de pronto, o al menos yo no conozco de pronto un número de recomendación, ¿sí? Juega mucho, muchos factores, ¿sí? Juega muchos factores. También quién va a diligenciar el formato. Pero bueno, por 90, la persona tiene que tener una motivación muy grande para diligenciar. Por ejemplo, alguien vuelvo y pregunto, por ejemplo, yo estoy haciendo un concurso de ascenso o estoy haciendo un concurso de ingreso docente y me ponen a evaluar una escala de autoevaluación basada en la escala de Likert, como mi motivación es entrar, aunque me pongan 200 preguntas, las voy a responder porque tengo una motivación grande. Pero cuando la persona que está es una persona voluntaria, que hace parte de una muestra, que quizás no tiene ningún tipo de interés más allá de poder participar en la investigación, créanme que 90 ítems creo que es mucho. Pero bien, vuelvo y repito, habrán quienes piensan diferente que yo y es respetable, pero para mí me parece que puede afectar, el número de ítems puede afectar el, el trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer ya el instrumento como tal, ¿sí? A partir de esa matriz vamos a hacer el instrumento como tal. Vamos, este es el PRON 13.
ya el instrumento, que es lo que nosotros vamos a entregarle a la persona. ¿Ok? Entonces le decimos, considerando la matriz de escala del Likert anterior, le digo, construye, exacto, considerando completamente toda la matriz de escala Likert, porque me ha pasado que a veces coge solamente algunos ítems, construye un protocolo o instrumento de recolección de datos, el cual debe tener encabezado en el que presente el título del proyecto de la universidad. Hagamos que esta sea la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo. ¿Sí? Un cordial saludo, se presenta el objetivo del instrumento, se recolecten unos datos demográficos y sociodemográficos que enriquezcan la formación, como por ejemplo edad, acceso, estatus socioeconómico, si actualmente trabaja, un rango mensual de ingresos, entre otras preguntas que se consideren importantes para la triangulación de los datos. Esto es importante. No se pide nombre, ¿sí? Seguidamente, eh, se explica cómo diligenciar el instrumento, se presenta, continúa presentando la matriz completa, la matriz de la escala de Likert completa, eliminando las columnas de variable e indicador, dejando solo los ítems, pero organizándolos de manera aleatoria, es decir, que los ítems no estén organizados secuencialmente según su indicador. ¿Ya? La matriz entonces debe tener número de ítems y uno 2 3 4 5. Al finalizar, regálame una matriz en la cual, según cada dimensión indicador, puede identificar el número de los ítems por cada indicador. Vamos a copiar esto y vamos a probar nuestro prompt. ¿Sí? Vamos a probar nuestro prompt. Ejecutamos. Vamos a ver. Se me olvidó decir que respondiera en el mismo chat. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces dice, ¿sí? Instrumento de recolección de datos, proyecto de la inteligencia artificial, Universidad Simón Bolívar, investigador, correo de contacto social, objetivo del instrumento, datos demográficos. Mire, ve, me pone una cantidad de datos demográficos, interesante analizarlos. Me está pidiendo código de participante, edad, sexo, eh, estatus socioeconómico, importante, semestre académico, importante, promedio académico. Este yo lo quitaría, no creo que tenga relevancia con el estudio, o de pronto tal vez, no sé, si la persona actualmente trabaja o no, rango aproximado de ingresos mensuales, ¿sí? Fuente principal de financiación de sus estudios, recibe beca, esto es importante, tiene personas a su cargo, situación de vivencia. La mayoría me gustan. Esto es lo que pregunto, estos datos demográficos son los que permiten la triangulación de la información. Vale, aquí le doy las instrucciones para diligenciar el instrumento. Qué pena. Y aquí me genera la matriz. Mira, debe haber 45 ítems, ¿sí? Deben estar los ítems y están, obviamente, los elementos para chequear. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre, siempre, para que ellos llenen el instrumento. Ahora aquí me está generando, ¿sí? Dimensión control de ingreso. El registro de ingreso de manera sistemática sería el 19, el 7, el 43, 20. ¿Viste? Aquí me está diciendo cuáles son los ítems. Esto es para que yo pueda medirlos
según la organización que tenga, ¿ya? Entonces miren cómo tenemos el instrumento. Ya este instrumento lo puedo organizar en Word, ¿sí? Donde presento estos elementos, instrumentos de recolección de datos, los datos demográficos, las instrucciones y la matriz. Ya lo demás no se pone, ¿ya? Entonces miren cómo nos quedó de bueno. Me gustó la respuesta que me dio la inteligencia artificial. Así que voy a compartirles ahora el archivo para irnos a nuestra, para irnos a nuestra siguiente práctica. Y ahí le estoy mandando los archivos y también les voy a mandarle el chat para los que la están utilizando. Ok, ahí les mando. Perfecto. Entonces nos vamos para nuestra tercera práctica del día de hoy. Me informan si el tiempo de práctica está siendo suficiente, ¿sí? O si es muy largo, también podemos acortarlo. El objetivo es que ustedes puedan practicar. Recuerden que la práctica se convierte en un aspecto fundamental para el aprendizaje. Ustedes me comentan literalmente cómo vamos. ¿Vale? Ok, bien. ¿Cómo les quedó ya el instrumento como tal? ¿Vale? No, no. Estamos en este momento haciendo un ejercicio de un instrumento cuantitativo, ¿cierto? De un instrumento cuantitativo. Ya te dice, ¿vale? Vamos. Dice, el resultado se parece más al trabajo con el que nos explicaste que a lo que estuviste en la prueba. Vale, el resultado se parece más al trabajo con el que nos explicaste que a lo que obtuviste en la prueba. Ah, vale. Perfecto. Por ahí alguien me hizo una pregunta sobre la triangulación de los datos. Mira, cuando nosotros hablamos de triangulación de los datos, estamos hablando de que relacionamos unos datos obtenidos por un instrumento con los obtenidos por un instrumento u otra técnica. Por ejemplo, eh, yo puedo hacer una encuesta y literalmente puedo hacer una entrevista o puedo hacer otro tipo de o revista de chequeo o análisis de documentos y esos tres o cuatro elementos, esos dos, tres o cuatro recursos informacionales se mezclan o se analizan de manera relacional y eso nos permite lo que conocemos como una triangulación de datos. La triangulación de datos termina enriqueciendo el valor interpretativo y el valor que se termina obteniendo del estudio. Cuando yo hablé ahora de triangulación de los datos, es porque si ustedes alcanzan a analizar, regálenme acá un segundito, si ustedes alcanzan a analizar eh, bueno, si ustedes alcanzan a analizar lo que él tiene, aquí tengo de alguna manera una información, ¿sí? Que es de una recolección demográfica estructurada a través de datos dicotómicos y policotómicos, y acá tenemos una escala de Likert. Entonces, cuando hablo de triangulación de datos es porque tenemos dos fuentes de recolección y estas se van a entrelazar y van a enriquecer el análisis que hagamos de los datos obtenidos. Por eso es que me refiero a triangulación. La triangulación de los datos no está limitado ni a la investigación-acción, no está limitado simplemente a las investigaciones quanti. Es un ejercicio que se hace donde hacemos análisis a partir de diferentes fuentes. A eso nos referimos cuando hablamos de interpretación. Eso es como para responder una de las preguntas que me hicieron. ¿Ok? Vale. No sé qué otra duda tengan, qué otra pregunta tengan.
Profesor, y si yo quiero hacer aquí un instrumento cualitativo, por ejemplo, aquí quiero hacer una entrevista para a un experto para recolectar información al respecto de la variable independiente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer. Entonces voy a poner aquí PROM 14, entonces vamos a decirle considerando los objetivos del estudio, considerando la matriz de operacionalización de las variables, considerando la variable independiente. Ustedes lo pueden hacer de la variable o de la dimensión que ustedes quieran. Considerando la variable independiente, ¿sí? Que es el plan de formación basada en inteligencia financiera, ¿sí? Y considerando que deseamos realizar una entrevista a experto, lo dice, construye el protocolo y guión de la entrevista, el cual está compuesto de los siguientes elementos. Vale. ¿Qué debe tener? Sí, entonces, vamos. Primer elemento, el encabezado con la información institucional. Dos, una presentación breve del instrumento en el cual se mencione el estudio, su objetivo y el objetivo del instrumento y el objetivo de la entrevista, ¿sí? Que es, dada la experticia del entrevistado, identificar las características, aspectos pedagógicos, didácticos y disciplinares de la formación, ¿sí? De la formación. ¿Vale? Tercero, consentimiento informado según el marco legal colombiano e internacional. En su caso, el de su país, el consentimiento informado, ¿sí? En el cual el participante autorice la grabación y recolección de los datos y los fines de uso de la información, ¿sí? Esta es la técnica de la entrevista. Tiene la presentación, consentimiento informado. Ahora vienen los datos etnográficos, el cuadro de datos demográficos del encuestado, del entrevistado, ¿sí? Que ayuden a la triangulación o análisis de los datos, ¿vale? Veamos, quinto vendrían siendo preguntas. Entonces, construye, ¿sí? Construye 10 preguntas que apunten al objetivo del instrumento, que ya lo mencioné arriba, y analizar, que se puedan analizar
desde, que se pueden analizar desde la variable independiente. Independiente. Va. Entonces, ya agradece el tiempo y disposición. Va. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro prompt, vamos a ejecutarlo para ver cómo nos va. Y así podemos hacer el instrumento que ustedes quieran. Si saben, si conocen las características del instrumento, si conocen las características del instrumento, ¿sí? Ahí lo pueden hacer. Entonces dice presentación, estimado participante, en el marco de la investigación mencionada, el presente instrumento tiene como finalidad recoger la información cualitativa a partir de su experiencia y experticia en el campo de las finanzas, la pedagogía y la didáctica universitaria. El objetivo central de esta entrevista es identificar las características, aspectos pedagógicos, didácticos y similares relevantes para el diseño y realización de un plan de formación en inteligencia financiera orientado a estudiantes universitarios. ¿Vale? Consentimiento informado en conformidad con la ley, entonces la persona autoriza, ¿sí? Datos demográficos, aquí una información muy básica, y vienen las preguntas. ¿Cómo define usted inteligencia financiera en el contexto de educación superior desde su experticia? ¿Qué competencias financieras esenciales debe desarrollar los estudiantes universitarios? ¿Qué estrategias pedagógicas? Yo aquí leyendo, ya, pues la primera pregunta no me gustó mucho, yo la retroalimentaría un poquito más y iríamos generando un diálogo que fuera aumentando la intensidad que permita obviamente generar el diálogo que queremos. ¿Ya? Este es un ejemplo base de cómo sería un protocolo de recolección de datos. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Vale? Entonces, esto sería un instrumento cualitativo. Aquí es donde la gente me pregunta, profesor, ¿y esto no hace la investigación mixta? No. El hecho que yo utilice, imagínense que la investigación es cuantitativa y el 80% de los instrumentos o el 90% de los instrumentos es cuantitativo y voy a hacer una entrevista. Aunque sea un instrumento cualitativo, esta entrevista no afecta la intencionalidad concreta del estudio, que es de carácter concreto, empírico y cuantitativo, por lo cual al no afectar la intencionalidad investigativa, no afecta. Ahora, sería mixta si yo afecto la intencionalidad. Por ejemplo, dejo de hacer simplemente un plan de formación que mejore las finanzas personales, sino que adicionalmente quiero conocer las percepciones que se han tejido alrededor de las finanzas personales en los participantes. Ya, si quiero hacer un análisis de percepciones, es decir, no solamente demostrar o validar o determinar la incidencia del plan de formación en las finanzas, sino conocer las percepciones de los individuos, entonces ya allí, como se afecta la intencionalidad, ahí sí se afecta el tipo de investigación, que ya sería mixta. Tendríamos una fase cuantitativa y una fase cualitativa. Bien, lo mismo. Búscate cuáles son las estructuras de una guía de observación, ¿sí? Y se las vas pidiendo. Regálame un segundo. Por ejemplo, vámonos aquí a Google. Entonces, voy a decirle aquí, regálame las características de una guía de observación para un instrumento de recolección de datos cuantitativos con validez doctoral, por ejemplo. Y aquí me va a generar más o menos. Entonces tiene que ser sistemática, cuantificable. Entonces, estos elementos me los puedo llevar para el prompt, diciendo que la guía de observación me la desarrolle. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Imaginémonos que voy a desarrollar, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí es importante que tengamos en cuenta que queremos, eh, o sea, la guía de observación termina siendo en cierta medida una lista de chequeo
¿sí? En donde podamos identificar algunos elementos, sino que no logro ubicarme como para el ejemplo que estamos haciendo, pudiéramos hacer una lista de chequeo, una guía de observación. Pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver, que sería PRON 15. PRON 15, guía de observación. ¿Vale? Considerando la interdependencia o la relación entre las variables, considerando la relación más bien de la variable dependiente e independiente, construye una guía de observación como un instrumento, ¿sí? Que me permita aplicar en un taller sobre, sobre, sobre juego de roles, aunque lo que pasa es que esto no, es que no le veo de pronto mucha valía porque eso es un simulacro de juego de roles, no sería, no sería del todo. Más bien, vamos a ver si considerando la relación entre las variables dependiente e independiente, construye una guía de observación, ¿sí? Eh, auto, autoaplicable por por los, por los participantes del diplomado, en el cual durante un tiempo, a manera de bitácora, puedan ir observando sus propias prácticas de consumo, sino que esto estaría sujeto a que ellos fueran honestos con lo que están haciendo, lo cual de pronto no facilitaría la validación del instrumento. Pero honestamente, para este ejercicio no se me ocurrió algo sino esto, porque que lo aplique el investigador implicaría que el investigador viviera, conviviera con ellos y no tampoco tuviera sentido. A medida que pueda ir observando sus propias prácticas de consumo, ¿sí? Y la relación, y la relación con los indicadores de la variable dependiente e independiente. Porque uno hace este tipo de guías de observación eh, cuando nosotros vamos a estar como investigadores observando una actividad o observando algo, pues se llama guía de observación, y vamos a ir chequeando. Es como cuando uno va a una auditoría y hay una lista de chequeo, más o menos así. Considera como características las siguientes características de la guía de observación. Vamos a poner la que nos manda. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Vamos a ver, voy a decirle aquí finalmente, créame el instrumento completo. Vamos. Te dice, guía de observación autoaplicable. Esto de autoaplicable es cuestionable para tema de validación, pero presentación de este instrumento tiene como finalidad observar, registrar y cuantificar sus propias prácticas de consumo. ¿Sí? Objetivo de instrumento, identificar mediante observación sistemática y autoaplicable la práctica financiera de instrumento. Durante 4 semanas registre sus observaciones en la guía con una frecuencia semanal. Cada ítem debe responderse a su única observación. ¿Sí? Pero me lo generó como una escala de Likert. Y aquí no sería una escala de Likert.
¿vale? Aquí corregirlo, ¿vale? Vale, ok. Debe ser una guía de observación, observación, ¿sí? Vamos a ver, porque me estaba arrojando literalmente una escala de Likert, nada, otra vez. Entonces él ahí se quedó como con la escala de Likert. ¿Qué les recomiendo? Cuando ustedes entren en esta situación, como la que yo estoy teniendo, búsquense un ejemplo de una guía de observación, ¿sí? Vamos a ver en Google, vamos a buscar aquí. Porque ya él ahí está, voy a poner aquí, ejemplo, guía de observación, instrumento de recolección de datos. Tienden a ser dicotómicas o policotómicas. Claro que aquí también me las coloca así como siempre a veces. Sí, me las pone, de pronto ya estoy malinterpretando como una escala Likert, pero no están cumpliendo el objetivo de la escala Likert. Es observar y él se va llenando, sino que asume unas características policotómicas. Y sí que del todo no está, vamos a ver, entonces ahí está. Vamos a observar un poquito mejor lo que me entrega. Vamos para ver. Esta semana llevé y las opciones serían de frecuencia, nunca, casi nunca. No está tampoco del todo mal, simplemente que me la asumió como la escala Likert que teníamos. Pero aquí podríamos poner sí o no, cambiamos la estructura de la escala para tener más tranquilidad, ¿vale? Bien, vamos a hacer estos prompts para ver cómo les van a ustedes y vamos a ir enriqueciendo. Tenemos dos prompts, el prompt de la entrevista y el prompt de la guía de observación, ¿sí? Todo esto tiene que ser revisado, sistematizado y validado. Entonces, vamos aquí, vamos a compartirles el archivo para irnos a nuestra cuarta práctica del día de hoy. Sí, ahí está. Y voy a compartir también el chat y nos vamos para la práctica. ¿Ok? Nos vamos para nuestra cuarta práctica del día de hoy. Ok, bien, pues, ¿cómo les fue? Bien, pues, me comentan quiénes pudieron hacerlo. Dice, pedí solo tres opciones de respuesta, sí, no, no sé. Vale, claro. Ya ahí es importante que de pronto se documenten un poquito. En el caso de la guía de observación, cuáles son sus estructuras, buscar ejemplos validados y guiarse de ellos. ¿Vale? Perfecto. ¿Quién más pudo hacer? ¿Cómo le fue con la entrevista? ¿Pudieron hacerla? Porfa, me comentan. ¿Quién más pudo hacerlo?
Vale, dice Luis Jiménez que él pudo. Perfecto. Vamos a ver acá. Regálame un segundito acá. Mientras que ustedes van ahí opinando, quiero buscar algo para ustedes. Un segundito. Verme acá. No logré. Dice acá, yo no pude, pero fue por fallas de energía. Ah, qué pena. Vale, a mí me dio el guión para la entrevista. Perfecto. Se debe incluir en el PROM los resultados de la entrevista. No, pero ya eso es otra etapa. Ya cuando ustedes lo apliquen, los datos, y los sistematicen, si van a utilizar algún tipo de software de análisis de datos, ya pueden después traerlo acá, pero sería otro tema que habría que abordar de manera específica con respecto al análisis de datos. Igualmente el tema de la triangulación se tendría que abordar en un tema completamente distinto. Vamos a hacer un prompt que apunte hacia el tema de hipótesis. ¿Ok? Entonces vamos a ver a crear acá prompt 16. Prompt 16, vale. Tenemos que tener en cuenta algo. Las hipótesis es lo que nosotros consideramos como supuestos investigativos. No todas las investigaciones deben de tener hipótesis. De hecho, las investigaciones cualitativas no están forzadas a presentar hipótesis. Y de hecho, de ponerlas, que algunas instituciones de pronto piden identificar algún tipo de hipótesis, estas juegan un papel muy distinto en lo que juegan en las investigaciones cuantitativas. Entonces, las hipótesis son supuestos eh, que permiten más o menos definir o proyectar posibles resultados de la investigación. Nunca hay una sola hipótesis, sino que hay un sistema de hipótesis. El número de hipótesis está directamente relacionado con el número de variables involucradas en el estudio. Aún en las investigaciones cuantitativas, no todas las investigaciones están obligadas a llevar hipótesis, eh, porque hay hipótesis que son más de carácter descriptivas que no necesariamente juegan el rol determinante de buscar verificación o comprobación. Podríamos decir, de cierto modo, que las hipótesis suelen presentarse principalmente en investigaciones de características causales, donde tenemos una variable dependiente, una variable independiente y buscamos relaciones causales de que una variable influye en otra variable, ¿sí? Es donde quizás de pronto las variables en las investigaciones explicativas, correlacionales, las investigaciones, las hipótesis suelen jugar un papel importantísimo.
Entonces vamos a intentar crear, como este es un cuasi experimento y hay una relación causal, es una investigación en la que podríamos plantear hipótesis. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, considerando la postura, la triada investigativa, ¿sí va así? El tipo de investigación, cuasi experimental, correlacional, ¿sí? Y considerando la operacionalización de las variables, voy a decirle, construye, construye un sistema de hipótesis, ¿sí? Eh, que identifique las hipótesis principales, tanto alterna como nula, hipótesis principal como nula. Del mismo modo y considerando la relación de las variables, presenta el sistema de hipótesis secundarias. ¿Ya? La matriz debe tener código de la hipótesis, de las hipótesis, código de las hipótesis, ¿sí? Hipótesis alterna, código de las hipótesis alternas, eh, código de las hipótesis nulas y las hipótesis nulas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me entrega esto. ¿Sí? Entonces vamos a probar este prompt. Vamos a probar este prompt. Ejecutamos. Y a ver si aquí responder en el mismo chat. Entonces tenemos H1, ¿sí? Entonces, la implementación del plan de formación basado en inteligencia financiera mejora significativamente las prácticas de consumo responsable. Esta es la hipótesis alterna uno, la principal, donde pues llegaríamos al punto donde demostramos que definitivamente hay una mejora significativa. La nula de la principal vendría siendo la implementación del plan de formación basado en inteligencia financiera no mejora significativamente la práctica de consumo, donde lastimosamente los resultados pues nos arrojan que no hay una relación significativa. Ojo, que el que mi investigación sea hipótesis nula no significa que la investigación esté mal hecha y que la investigación no haya sido buena. Yo puedo tener una investigación excelente, pero quizás los resultados me están diciendo que ese no es el camino y eso sigue siendo conocimiento. ¿Sí? Se le atribuye a Thomas Edison, si no estoy mal, esa frase que cuando le preguntaron a él que se sintió fracasar 1000 veces intentando descubrir la bombilla, su respuesta fue, aparentemente, o es lo que uno ha escuchado por ahí, que su respuesta fue que él no se equivocó 1000 veces, simplemente que descubrió 1000 formas de cómo no hacer la bombilla. Quiere decir que el no tener el resultado que esperamos no deja de ser conocimiento, es conocimiento. Es una forma de decirle a la comunidad, pues bien,
Esto que yo hice, pues lastimosamente no dio los resultados esperados, así que queda como antecedente para futuras investigaciones, de que sepan exactamente qué cosas deberían no hacer o replantear en su investigación. ¿Ya? Y aquí viene el sistema de hipótesis. Eh, Sería H1A, dice, existe una relación positiva y significativa entre el plan de formación basada en inteligencia financiera y la capacidad de planificación de personal, ya que ya son relaciones entre las dimensiones, son más específicas. Existe una relación positiva y significativa entre el plan de formación basada, estas son las posibles. ¿Cómo él construye este sistema de hipótesis? Como con la, o sea, intenta hacer un ejercicio eh, donde toma las variables y las subvariables y comienza a relacionarlas en los posibles hipotéticos resultados al cual podríamos llegar. Y este vendría siendo el sistema de hipótesis, ¿sí? Tanto principales como secundarios. ¿Vale? Sí. Vale, me comenta si se entendió lo que acabo de explicar. ¿Sí? Este sería el sistema de hipótesis. ¿Ok? Y aquí te lo construye. No es un ejercicio vago, es un ejercicio donde él coge las variables y comienza a jugar con las variables para ver qué posibles resultados puede tener nuestra investigación. ¿Ya? En las investigaciones cuantitativas esto es completamente importante. Pero también tenemos que entender las diferencias de los diferentes tipos de hipótesis. ¿Vale? Entonces vamos a ponerles el siguiente prompt, ¿sí? Para ir ya haciendo, ya creo que este podría ser el último ejercicio. Creo que hemos hecho bastante práctica en el día de hoy. ¿Sí? Vamos acá, se los voy a compartir. Vamos a hacer nuestro último ejercicio. Hoy ha habido bastante información para no saturarlos de información tampoco. Aquí les comparto. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Dice acá. Buenas noches, no lo escucho, no lo veo, solo. Vale, Delia, qué pena. Estábamos en una práctica y obviamente por eso no me escuchabas. Dice muy interesante incluso el plan de análisis, me parece bien. ¿Me lo puede pasar, porfa? Ok, ahí ya se los comparto. Si se pudo, me lo explicó con gamificación. Dice, ¿me lo puede pasar, porfa? ¿Vale? Vale, perfecto. Ok. Bien, ¿cómo vamos a tener pues, nuestro tiempo de preguntas, de respuestas, de participación? Eh, una clase más. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver estado del arte y marco teórico. Y el día miércoles, Dios mediante, terminamos viendo diseño metodológico. Y con lo que hemos dado, tienen todos los elementos para construir una propuesta de investigación. Recuerden que en el material de apoyo hay clases explícitas sobre el tema de metodología. Ok, veamos. Dice, excelente, mil gracias. No sé si alguien tenga más preguntas. Bien. Dudas, respuestas, dice contenido valioso. Muchas gracias. Sí, para mí es muy importante saber que la metodología, los tiempos de práctica, el tono con el que el docente habló ha sido eficiente para el aprendizaje. Ok, vale, muchas gracias. Y sí, yo creo que llegamos al punto donde tenemos la información suficiente por hoy, ya mañana entramos a otro tema. Vale, muchas gracias por sus buenas palabras. Bien. Ah, vale, aquí me dice, profesor, que me está preguntando de cómo poner el mensaje. Vale, eso es una pizarra virtual, se llama Classroom Screen. Entonces, simplemente entras a
Classroom Screen. Aquí te voy a compartir el enlace. ¿Sí? Entras a Classroom Screen. eh, Entra a Classroom Screen y aquí te va a aparecer esto. Aquí en la parte de abajo aparecen muchas opciones. ¿Sí? Yo particularmente tengo una imagen creada. Entonces pongo background y aquí aparecen una cantidad de imágenes que ustedes pueden utilizar para animar su pizarra. Yo particularmente lo que hago es cargar una. Y como tengo esta diseñada en mi computadora, cargo una que he diseñado, que es de construcción personal. ¿Y cómo hago para ponerle temporizador? Aquí tienen varias opciones. Tienen para poder poner conversaciones, buscar estudiantes de manera random, evaluar los niveles de sonido, poner imágenes, escribir como si fuera una pizarra a manera de texto. Está aquí, eh, dan las opciones de manera de texto. Y aquí me aparece esta que se llama timer o cronómetro, que es la que yo utilizo. Y aquí pues simplemente configuro en minutos, segundos, le doy play y listo. Es lo que utilizo, ¿vale? Es una pizarra interactiva. Perfecto. Bien. Entonces, si no tienen más preguntas, yo creo que podemos dejar por hoy ahí. Muchas gracias, Henry. Muy amable. Sí. Vale, recuerden que tienen mis contactos por si requieren comunicarse conmigo, ¿vale? Muchas gracias, Ángela. Muy amable. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces nos vemos mañana, ¿vieron? Dios me los guarde, Dios me los proteja y descansemos, que ha sido un día pesado para todos. Vale. Bendiciones. Chao.